De tal manera, pues se le retorna el uso de la palabra al señor fiscal para que, si bien no tiene, por favor, continúe con la exposición. Muchas gracias, señoría. Efectivamente, señoría, muchas gracias por el uso de la palabra inicialmente. Venía argumentando la sustitución de medida de aseguramiento, en donde me quedé en el punto de los fines constitucionales. Ya veníamos analizando lo referente al artículo 308, frente al tema de la inferencia y los fines constitucionales, e igualmente lo establecido en el parágrafo primero de la Ley 1760 del 2015. Iniciaríamos con el análisis de los fines constitucionales. Y en ese punto, sería, pues, este delegado anunció el fin constitucional de número 1 del artículo 308, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido proceso de ejercicio de la justicia. Esto de cara, señoría, a lo que establece el artículo 309. El artículo 309 pues, establece que cuando existan motivos graves y fundados para permitir e inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba, pues sería uno de los fines por los cuales se le podría imponer una medida de aseguramiento. Frente a este caso en particular, señoría, ¿qué demuestran los hechos y los elementos materiales probatorios? En el caso particular del señor Edgar Elicio Munevar Castillo, de acuerdo a los elementos materiales probatorios que fueron aportados por parte de este delegado, se logró señalar con grado de inferencia la capacidad que tiene el señor Edgar Elicio Munevar Castillo de poder destruir, ocultar y modificar elementos materiales probatorios. Esto teniendo en cuenta, señoría, lo que se plasmó inicialmente en la declaración juramentada del señor Manuel Antonio Castañeda Bernal, cuando señaló igualmente su interrogatorio, que Edgar Elicio Munevar Castillo llamó a una persona, a un funcionario del CAD, con el fin de que destruyera aparentemente los videos o los registros fílmicos y fotográficos que se tenían eventualmente de las rutas donde ocurrió el día 17 de marzo del 2022. Esto con el objetivo pues, de no dejar ningún rastro y destruir los elementos materiales probatorios que eventualmente se puedan encontrar de esos registros fílmicos. Circunstancia, señoría, pues que fue acreditada a través de ese interrogatorio que se plasmó por parte del señor Manuel Antonio Castañeda Bernal. Ahora, recordemos, señoría, que desde el 2019 efectivamente encontraba o tenía una orden de captura vigente, esto evadiendo claramente la justicia, utilizando aplicaciones encriptadas, altamente encriptadas, que permiten efectivamente pues, ocultar elementos materiales probatorios que de postre, pues de cara al fin constitucional que este delegado pretende proteger, pues se encuentran enlistados efectivamente en ese artículo 309. De igual forma, señoría, frente a los hechos materia de investigación, recordemos que el hecho principal del señor Edgar Elicio Munevar Castillo es participar en la fuga del señor Juan Larzo Castro Estupiñán el día 17 de marzo del 2022. Claramente, ese es el elemento principal de esta audiencia, señoría, y que si eventualmente colaboró con la fuga de una persona preso en una penitenciaría en la ciudad de Bogotá, ¿qué podríamos esperar, señoría, de poder destruir, ocultar o modificar elementos materiales probatorios? Y esto nos da cuenta, señoría, pues, de los elementos que hemos recopilado, donde a través de las diferentes actividades investigativas, pues, se ha logrado establecer dicha circunstancia del señor Edgar Elicio Munevar Castillo. Ahora, en punto del señor Luis Eduardo Duque Casas, ¿qué tenemos? Recordemos, señoría, primero el conocimiento que tenía el señor Luis Eduardo Duque Casas, funcionario del Gaula de la Policía Nacional, en el grado de capitán, adscrito a la MEVOC Bogotá, en donde participó activamente en los hechos ocurridos el día 18 de marzo. Recordemos que este fue una de las personas que enviaron directamente a la cárcel La Picota para tomar CDRs. Efectivamente, de acuerdo a su conocimiento, su experticia, pues fue la persona que participó, teniendo claro conocimiento de dónde y cómo se había hecho la fuga, teniendo claro conocimiento de qué vehículos se habían utilizado y cuál había sido la ruta. Y a pesar de ello, Zulia, pues esta persona, con su conocimiento o aparentemente de revestido de esta función pública, pues acudió al punto con el fin de eventualmente colaborar con la investigación. Lo que demuestra, señoría, es lo que estaba haciendo era ocultando o modificando elementos materiales probatorios. Esto con el fin de desviar las investigaciones, con el fin de no permitir a los entes investigadores pues, poder obtener información eficaz frente a la investigación que se estaba haciendo puntualmente frente a la recaptura del señor Juan Larres Ocasio Estupiñán. Y esa era la función en la cual el señor Luis Eduardo Duque pues estaba. Ahora bien, sería esas circunstancias, pues
para este delegado se cumpliría lo presupuestado en el artículo 309 en punto de la obstrucción a la justicia. Pero como se ha señalado igualmente, sería por parte de este delegado, el numeral segundo del artículo 308, esto es que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de las víctimas. Y este numeral segundo pues debe ser analizado de cara al artículo 310. El artículo 310, señoría, se establece una serie de circunstancias, y esto es la gravedad y la modalidad de las conductas. Frente a esa gravedad y modalidad, señoría, pues debemos señalar lo siguiente, frente a la modalidad. Frente a la modalidad podemos tener dos tipos de modalidades. La primera de ellas es una modalidad jurídica. En este caso estamos hablando de una modalidad dolosa, que no concurre en ninguna circunstancia excluyente de responsabilidad del artículo 32, y frente a la modalidad fáctica, de la que establece igualmente el artículo 310, pues debemos señalar la forma de distribución de funciones de cada una de las personas que estuvieron aquí vinculados. La función del señor Edgar Elicio Munevar Castillo era la de contratar los servicios de transporte, transportar al señor Juan Larry Castro Estupiñán y llegar hasta el punto, posteriormente coordinar, evadir los controles de las autoridades y posteriormente evitar que trasladen al señor Luis Eduardo Duque Casas desde a la ciudad de Chocó, al departamento de Chocó. La función del señor Luis Eduardo Duque Casas en esos eventos sería, pues era primero de prestar un apoyo, una colaboración de escolta a través de ese vehículo Nissan Frontier blanco de placas terminadas 215. Segundo sería, pues, distraer a las autoridades de la investigación que se estaba adelantando por parte de la fuga del señor Juan Larry Castro Estupiñán. Y esa modalidad sería, pues, fáctica, de la cual pues hemos destacado por parte de este delegado, pues concurre en esas circunstancias dolosas que hemos establecido por parte de este delegado, con todo el conocimiento y con toda la voluntad de actuar, de cometer las conductas de concierto para delinquir y fuga de presos. Frente a la gravedad, señoría, frente a esa gravedad podemos destacar lo siguiente. Frente al señor Luis Eduardo Duque Casas, recordemos hoy día que el señor Luis Eduardo Duque Casas es un funcionario público en el grado de capitán, adscrito a la Policía Nacional, en donde lo único que ha hecho, señoría, Sí. Sí, señoría. Parece que se cayó el internet. Creo que el señor juez Un momento, no. un momento, doctor. Retomo la audiencia, la sala me sacó. Quisiera confirmar, señor fiscal, ¿me escucha? Sí, señoría, lo escucho fuerte y claro. Lo alcancé a escuchar, estaba hablando usted referente a la situación de Luis Eduardo en términos del peligro para la sociedad. Lo alcancé a escuchar, anunciaba usted el peligro para la sociedad derivado del artículo 310 e iba a referirse sobre gravedad y modalidad de la conducta. Hasta ahí escuché, doctor, si puede retomar desde ese punto. Perfecto, señoría. Retomo frente a la modalidad y la gravedad. Venía diciendo, señoría, frente al artículo 310, frente a esas particularidades de gravedad y modalidad, frente a esa modalidad podemos establecer que hay dos tipos de modalidad. La primera, la modalidad jurídica que atiende que las conductas son dolosas, las conductas a las cuales hoy estamos
imputando, señoría, y por las cuales este delegado está solicitando medidas de aseguramiento son conductas dolosas, que no existe ningún eximiente de responsabilidad del artículo 32, con todo el conocimiento y con toda la voluntad de cometer esas conductas, y igualmente la modalidad fáctica, que la modalidad fáctica, efectivamente, frente a la distribución de funciones, particularmente cada uno de ellos unas funciones muy concretas frente a los dos eventos a los cuales hemos hecho referencia. El primero de ellos, Edgar, de contratar efectivamente el vehículo, contratar la persona, trasladarse hasta ese punto, y de igual forma el señor Luis Eduardo Duque Casas de prestar los sistemas de los escotas o el vehículo a la cual tenía asignado, igualmente distraer a las autoridades en la ciudad de Bogotá para que efectivamente pues, no se hicieran las investigaciones y no se llevaran las investigaciones adecuadamente. Frente a esa modalidad, sería una modalidad dolosa con todo el conocimiento y con toda la voluntad en calidad de autores cada uno de ellos. Frente a la gravedad, Zuliría, pues estamos frente a dos circunstancias. Primero, pues frente al delito por el cual estamos hoy formulando imputación y pidiendo medida de aseguramiento, el delito del artículo 340, que requiere y que señala pues, la protección del bien jurídico tutelado de la seguridad pública, que no es otra cosa del derecho que tenemos los habitantes de la ciudad de Bogotá de poder llevar una vida pacífica, tranquila y segura, sin que estos grupos de personas pues se asocien, cometan delitos como hurtos, como tráfico de armas, entre otros, y que ese delito, señoría, pues está poniendo en peligro, solo la sociedad se está poniendo en peligro nuestra seguridad, los habitantes de la ciudad de Bogotá, pues estamos en un estado de zozobra constante por parte de esos grupos al margen de la ley, en donde constantemente pues están armando, se están estacionando y están cometiendo actividades delictivas bastante graves. Además de ello, señoría, pues colaborando con fugas de presos, los cuales tienen requerimientos de orden de extradición y otras actividades delictivas bastante graves. Además de ello, señoría, particularmente frente al señor de Luis Eduardo Duque Casas, es un funcionario público, señoría, el señor Luis Eduardo Duque Casas es un funcionario público de la Policía Nacional, que lo único que hace este señor Luis Eduardo Duque Casas es manchar el uniforme de la Policía Nacional, señoría, un funcionario que juró bandera, que juró a Dios y la patria servir, prestar unas obligaciones legales y constitucionales, y que a pesar de todo eso, señoría, viene cometiendo conductas delictivas, que dice mucho de la función pública, señoría, y que efectivamente esta persona, en su rol que requiere ese funcionario público, y más aún de la Policía Nacional, donde debe prestar un servicio a la comunidad, lo que está haciendo es poniendo en peligro a la comunidad con todas y cada una de sus actividades delictivas, asociándose para cometer delitos relacionados con tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, entre otros, y que juró bandera frente a esa actividad que iba a cumplir cabalmente. Y en relación con el señor Edgar, señoría, frente a esa gravedad, una persona que viene siendo investigada desde 2019 por hechos relacionados con hurtos, con secuestros, tortura, entre otros, vinculados a actividades de casas de cobranza en San Andrés de la 38, e igualmente otras actividades delictivas, vinculado igualmente a grupos al margen de la ley, como es el Gado Clan del Golfo, entre otras, que nos dan cuenta, señoría, que teniendo en cuenta pues, los elementos materiales probatorios a los cuales he señalado por parte de este delegado y que fueron puestos de presente en esta audiencia, señoría, pues que las conductas que hoy en día este delegado está poniendo de presente pues son bastante graves. Son bastante graves y que este delegado debe buscar proteger a la comunidad y la sociedad de las posibles víctimas del asocio de estas personas que posiblemente nos vemos afectados todos los habitantes de la ciudad de Bogotá. Ahora bien, señoría, señalando lo pertinente frente al artículo 310, frente al punto particular de gravedad y modalidad, pues lo que debe señalar este delegado es lo referente a los numerales del artículo 310, cuál de ellos se cumple. En lo que refiere a la continuación de la actividad delictiva, señoría, el numeral primero del artículo 310, pues efectivamente, la continuación de la actividad delictiva, pues este delegado pues ha plasmado desde el 2022, marzo del 2022, para el marco temporal que se ha fijado, que hay una permanencia, una habitualidad, una reiteración de las conductas delictivas, que en el caso particular del señor Edgar, en el 2019, con algunos requerimientos judiciales, que eso nos permitió señalar, señoría, pues que igualmente están vinculados a grupos al margen de la ley, como es el Gado Clan del Golfo, que tienen vínculos con esas estructuras que colaboraron en fugas de grupos al margen de la ley, señoría, y pues que no son delincuencia común, que efectivamente tienen esas actividades delictivas y que posiblemente de los elementos materiales probatorios, de todos y cada uno de los elementos a los cuales he puesto de presente, señoría, pues que están claramente vinculados a una estructura delictiva. Ahora, numeral segundo, que igualmente se cumple el artículo 310, el número de delitos que se le imputen y la naturaleza de los mismos. Hoy día se le imputaron 2 delitos a cada uno de ellos, tanto el artículo 340 como el artículo 448. Delitos, hoy día, pues, inicialmente,
que uno protege la seguridad pública y el otro protege la recta impartición de justicia, que efectivamente pues su naturaleza de los mismos es uno de ellos proteger por la tranquilidad de los asociados y el otro por recta partición de justicia, que en este caso por eso se pone presente el fin constitucional de obstrucción a la justicia. Y en ese orden de ideas, Uría, pues considera este legado que se acreditan claramente los dos fines constitucionales, tanto el numeral primero como el numeral segundo, el análisis del artículo 310 y el artículo 309 que ha hecho referencia a este delegado. Ahora bien, debe señalarse este delegado, de igual forma, que en punto pues, de lo que se estableció por parte de este delegado frente al artículo 315, que puntualmente el artículo 315 señaló que cuando se procedan por delitos cuya pena principal no sea privativa de libertad por delitos querellables o cuando el mínimo de la pena señalado en la ley sea inferior a 4 años, no se podrá imponer medida de aseguramiento no privativa de libertad. En este caso, pues tampoco se cumple ese artículo 315, la cual pues hemos destacado por parte de este delegado. Ahora, analizaremos el cuarto punto de los problemas jurídicos que se plantearon por parte de este delegado, y esto es la relación con el punto si el delito comporta una medida de aseguramiento y qué tipo de medida de aseguramiento, analizando su suficiencia de cada uno de ellos. Frente al tipo de pena, pues artículo 303, señoría, pues ya le hemos hecho referencia, ya hemos estudiado frente de manera objetiva, y en relación con el tipo de medida. El artículo 307, señoría, pues establece un listado de medidas de aseguramiento. Y para este delegado, en esta oportunidad, señoría, pues va a solicitar medida de aseguramiento enlistada en el artículo 307, literal A, numeral primero. Esto es detención preventiva en establecimiento de reclusión carcelaria. ¿Por qué esa, señoría, y por qué no la otra? Y es aquí donde se debe hacer un análisis de suficiencia frente y particularmente a lo que establece la ley 1760 del 2015, que fue adicionada al artículo 307, parágrafo segundo, en donde el fiscal deberá probar ante su señoría las medidas de aseguramiento no privativa de libertad o que son no suficientes para este delito. Realizaremos el estudio de seguridad frente a las no privativas de la libertad, una por una, que si bien es cierto, la Corte pues ya ha señalado que no se debe hacer un análisis uno por uno, pero este delegado, para hacer un análisis reiterativo frente a esas circunstancias, pues va a analizar una de ellas. La primera de ellas, la obligación de someterse al mecanismo de vigilancia electrónica, Zulia, pues ese mecanismo de vigilancia electrónica para ninguna de las dos personas, teniendo en cuenta la gravedad de la connotación de las actividades delictivas, Zulia, pues no sería una medida idónea, suficiente, esto de cara para proteger a la comunidad, a la sociedad, a las presuntas víctimas, y para la obstrucción de la justicia. Igualmente, la obligación de someterse a una vigilancia de una persona o una institución determinada, Zulia, pues tampoco sería una medida idónea. La obligación de presentarse periódicamente, señoría, pues tampoco sería una medida idónea porque permitiría a las personas aquí presentes poder continuar asociándose, vinculándose, realizando actividades de concertación, actividades de tráfico de estupefacientes, actividades ilícitas, y que esta obligación, señoría, pues no sería la medida idónea y suficiente para este grupo de personas. De igual forma, la obligación de observar buena conducta, señoría, pues es una obligación genérica. En este caso, señoría, pues en el caso del funcionario público, pues debería tener una obligación adicional, pero esa es una medida insuficiente para imponer en este caso, teniendo en cuenta circunstancias fácticas a las cuales yo he narrado. Igualmente, la prohibición de salir del país, hoy ya pues la prohibición de salir del país, las conductas se vienen desplegando en la ciudad de Bogotá, que tampoco sería una medida idónea y suficiente de acuerdo a los elementos materiales. En sexto lugar, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares, señoría, pues tampoco tenemos establecido un lugar determinado o establecido para eventualmente prohibirles esa asistencia. La prohibición de comunicarse con determinadas personas, pues tampoco es una medida idónea suficiente para ninguno de los dos, tanto Luis Eduardo Duque Casas como Edgar Elicio Muñoz Castillo, puesto que tampoco tenemos establecido a qué personas podemos prohibirle se comuniquen para eventualmente proteger a la comunidad o en este caso a la posible víctima. La prestación de una causal real o adecuada tampoco, señoría, pues sería una medida idónea y suficiente. La prohibición de salir de un lugar de habitación entre las 6 p.m. y las 6 a.m. tampoco es una medida idónea y suficiente para ninguno de los dos. Y razón por la cual, señoría, pues este delegado considera que de acuerdo a los elementos materiales probatorios que se pusieron de presente por parte de este delegado, pues su despacho o este delegado considera, perdón, que ninguna de las medidas no privativas de la libertad son suficientes para proteger a la comunidad, a la sociedad, a las posibles víctimas y evitar la obstrucción de la justicia. Ahora, frente a las medidas de privativas del numeral segundo, esto es detención preventiva en residencia señalada por el imputado, siempre que esta ubicación no obstaculice el juzgamiento, señoría. ¿Qué tenemos acá, señoría? En el caso particular de Edgar Elicio Muñoz Castillo, sería de las actividades que hemos recopilado, tanto en las vigilancias,
tanto en las interceptaciones, tanto en las actividades de búsqueda técnica de cederes, no se ha logrado establecer un lugar de arraigo del señor Edgar Elicio Munevar Castillo. A pesar de que él manifiesta tener un arraigo, no vive ahí, no reside ahí. En ese lugar posiblemente podría continuar asociándose, posiblemente podría continuar almacenando elementos delictivos, razón por la cual, de acuerdo a ello, pues tampoco sería una medida idónea. Además de ello, claramente, una medida domiciliaria posiblemente podría obstaculizar el juzgamiento, toda vez que sí colaboró efectivamente con la fuga del señor Juan Larrazo Castro Estupiñán el día 17 de marzo del 2022, ¿qué podríamos decir de una medida de aseguramiento domiciliaria que el señor Edgar Elicio podría cumplir? Razón por la cual, señora, teniendo en cuenta los fines constitucionales por los cuales este delegado puso de presente, obstrucción a la justicia y proteger a la comunidad, a la sociedad y las posibles víctimas, no es una medida idónea para el señor Edgar Elicio Munevar Castillo. Razón por la cual, frente al caso del señor Edgar Elicio Munevar Castillo, la única medida idónea, suficiente, idónea, adecuada para proteger la comunidad, la sociedad, las víctimas, es la enlistada en el artículo 310, literal A, numeral primero, detención preventiva en establecimiento de reclusión carcelaria. Ahora, frente al caso del señor Luis Eduardo Duque Casas Lloría, funcionario público, que dice de esa función pública, funcionario de la Policía Nacional, que a pesar de sus conocimientos, su experticia, realizó todas las maniobras pertinentes para poder desvirtuar, poder evadir, poder desestar a las autoridades del control de las actividades, que efectivamente esta persona podría obstaculizar el juzgamiento de su proceso, señoría, que efectivamente dentro de la obtención de elementos materiales probatorios con los que cuenta Fiscalía, pues ha logrado establecer que este ciudadano, pues, podría no cumplir esa medida de aseguramiento en lugar de residencia y que podría seguir concertándose, podría continuar con su actividad delictiva. Pues su conocimiento, su actividad lo ha demostrado, señoría. Por esa razón, para este delegado, la única medida de aseguramiento idónea, adecuada, necesaria para proteger a la comunidad, a la sociedad, a las posibles víctimas y de cara a la obstrucción a la justicia, señoría, teniendo en cuenta el núcleo fáctico de la imputación, es la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión carcelaria enlistada en el artículo 300, literal A, numeral primero. En ese orden de ideas, señoría, pues este delegado considera que ese test de proporcionalidad, esta justificación de suficiencia de cada una de las medidas analizadas por parte de este delegado y de cara, siempre de cara a los fines constitucionales y relacionadas claramente con los elementos materiales probatorios, dan cuenta que la única medida por la cual este delegado considera que se podría proteger a la sociedad, a la comunidad, a las posibles víctimas, es enlistadas en esos artículos 307, literal A, numeral primero. Ahora, señoría, esta solicitud que ha hecho este delegado puede afectar uno de los derechos fundamentales más importantes que tiene un ciudadano, y esto es el derecho fundamental a la libertad. Y es por esa razón, señoría, que este delegado debe analizar el quinto y último punto, y esto es analizar el test de proporcionalidad. Ese test de proporcionalidad, señoría, que debe ponerse de presente por parte de este delegado, debe analizarse tanto de manera amplia como de manera estricta. De manera estricta, señoría, pues implica analizar bajo los principios de necesidad, de urgencia, de eficiencia. Inicialmente, señoría, para que este examen de este juicio de proporcionalidad se requiere dos circunstancias. La primera, que previamente verificar que tanto el medio como el fin en sí mismo sean constitucionales. En este caso, señoría, la solicitud que está haciendo este delegado de cara a la posición de medida de aseguramiento pues está legalmente establecida y este delegado está facultado para solicitar de acuerdo al artículo 250 constitucional. Y segundo, requiere que la fijación del segundo esté dentro del margen de la acción que proporciona el ordenamiento y la autoridad competente, en este caso, privativas de la libertad del artículo 307. Y en segundo aspecto, adelantar el test a través de sus principios, el de idoneidad, necesidad y de estricta ponderación. ¿Qué requiere la idoneidad? Exige que el medio restrictivo se beneficie con la realización del fin propuesto, en tanto no es aceptable la limitación alguna cuando requiera con ello que no se cumple el propósito constitucional, en este caso los fines constitucionales a los cuales hemos hecho referencia. La necesidad que demanda de que todos los medios posibles, es decir, todas las medidas de aseguramiento que cuenta Fiscalía del artículo 307, se coja el menos restrictivo, en este caso siempre de cara a los fines constitucionales.
Y la ponderación que impone la intensidad de la limitación de la garantía fundamental implica un uso medio. No resulta mayor el beneficio jurídico. En este caso, el beneficio jurídico de proteger a la comunidad, la obstrucción de la justicia, por la posible afectación al derecho fundamental a la libertad de los ciudadanos aquí presentes. Por esa razón, teniendo en cuenta esa balanza, bajo esos tres subprincipios, de cara de un lado de la balanza, el principio de la libertad de los ciudadanos aquí presentes, pero el otro lado de la balanza, del derecho a la colectividad, pues claramente, de acuerdo a análisis de esos principios, pues la balanza tiende hacia el derecho de la sociedad, de la colectividad, y en ese sentido, el derecho de los ciudadanos aquí presentes debe ser en cara o en pro, en beneficio de los derechos constitucionales a los cuales he alegado por parte de este legado. Razón por la cual este legado considera que efectivamente la medida solicitada es idónea, es adecuada, necesaria y es estrictamente proporcional, toda vez que las ventajas que obtiene la intervención a ese derecho fundamental a la libertad son compensadas con el gran aporte de la investigación. Y en ese orden de ideas, señoría, teniendo en cuenta lo que hemos narrado en esta audiencia, los 5 temas a los cuales yo le he puesto de presente, este delegado considera que ha resuelto el problema jurídico que se le ha planteado. Y esa respuesta a ese problema jurídico que se le planteó en el inicio de la intervención es de manera positiva. Es decir, este delegado cumplió tanto constitucional como legalmente para que su despacho imponga medida de aseguramiento privativa de libertad en contra de los ciudadanos Luis Eduardo Duque Casas y el señor Edgar Elicio Munívar Castillo en los términos anteriormente referenciados por parte de este delegado. En esos términos, Urias deja la petición final planteada por parte de este delegado, corriéndole el traslado de los elementos materiales probatorios a los cuales utilizó para su intervención. Urias, que voy a hacer una pequeña relación de los elementos materiales probatorios, voy a presentarlos única y exclusivamente para efectos de registro de cada una de las partes, por si eventualmente no saben exactamente dónde se encuentran los documentos, pues Urias, si me permite igualmente la utilización de la herramienta compartir pantalla. Sí, como no, siga. Inicialmente, Urias se corrieron traslado de 2 carpetas a cada uno de los defensores, igualmente a su despacho, en la cual en esta carpeta encontrarán todos y cada uno de los informes a los cuales este delegado obtuvo la información inicialmente. En el caso de Edgar Elicio Munívar Castillo, pues los informes ejecutivos de apertura de investigación, las declaraciones juramentadas, los registros de cámaras, la extracción de información de mejora de imágenes, la toma de CDR, la extracción de información, análisis de la extracción de información, análisis de cámaras, empresas de seguridad, actividad de verificación de eventos, reunión Texaco, solicitud de videos, igualmente inspección de Registraduría Nacional de Estado Civil, consulta de web, interrogatorios, reconocimientos fotográficos, levantamiento topográfico, investigación, análisis de sabana de llamadas, fijación fotográfica, transliteración de llamadas, inspección ICA, búsqueda selectiva. Bueno, están todos y cada uno de los elementos a los cuales este delegado solicitó y puso de presente. En resumidas cuentas, yo ya, si eventualmente quisiéramos ampliar pues esos elementos, pues acá se encuentran con todos y cada uno de los informes que este delegado corrió traslado y que puso de presente: el informe de cotejo de voz, el informe gráfico, el informe de la inspección de las camionetas, igualmente pues toda la consulta en redes públicas, igualmente las inspecciones que se hicieran a otros procesos donde se adelantaba o se requería por judicialmente. Igual forma, seguridad del señor Luis Eduardo Duque Casas, la misma carpeta para cada uno de ellos, frente a cada uno de lo particular de ellos, frente a todas y cada uno de los elementos que los vinculan a los 2 ciudadanos. Que esta carpeta, seguridad, fue la que se corrió traslado para cada uno de ellos, en donde dan cuenta pues de las actividades que este delegado pues tiene presente, y que fue la misma carpeta que se corrió traslado por su parte de su despacho. En esa ordenidad se corre traslado de los elementos materiales probatorios, agradeciéndole mucho por su atención, su espacio, y solicitándole muy respetuosamente se imponga esta medida de aseguramiento solicitada por parte de este delegado. En esa ordenidad, su día pues deja planteada por parte de este delegado su intervención, agradeciéndole mucho por su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Es menester verificar con los señores defensores si se ha recibido la documentación dada trasladada por parte de la Fiscalía. Doctor Ricardo Burgos, ¿ha recibido las carpetas enunciadas por parte del señor fiscal? Señor juez y doctor Juan Pablo, no, solo recibí las que nos enviaron de manera inicial, que eran las órdenes de captura y el informe al cual dio lectura en la legalización de captura. Estas carpetas que acaba de enunciar no me han llegado al correo. Las primeras sí les solicitaría, por favor, me las reenvíe, porque no las tengo en este momento. Muchas gracias, señor juez y doctor Juan Pablo. Voy a confirmar, perfecto, doctor. Entonces, tengo entendido que se envió desde el principio, pero ya verifico exactamente qué fue lo que pasó, porque tengo entendido que se envió desde el principio de las audiencias.
Listo, perfecto, doctor. Doctor José Gabriel, igualmente la pregunta, ¿ha recibido las carpetas enunciadas por parte de la Fiscalía General de la Nación o la carpeta enunciada por la Fiscalía? Señoría, en igual sentido que el doctor Burgos, le solicito respetuosamente me la envíe para mirarla en el mismo orden que él nos acaba de mencionar. Perfecto, como no, entonces le voy a pedir al señor fiscal, entonces inicialmente yo sé que se remitieron y el juzgado la recibió desde el día de ayer, pero nuevamente por favor si gusta reenviarlas a los correos del doctor Ricardo y del doctor José Gabriel para que tengan la posibilidad de revisión. Doctor, pues, Su señoría, hagamos solo para dejarla. Sí, doctor. Las carpetas que remitieron, yo tengo acá la confirmación de lectura de una de las carpetas, pero nuevamente voy a dar traslado de los elementos porque ya se corrieron traslado desde el día de ayer, se corrieron traslado a los abogados. Sí. Doctor Gabriel, va en el mismo correo que tuvo el doctor Juan Pablo. ¿Usted lo envió en el mismo correo donde envió las órdenes de captura y eso? No, son aparte, son carpetas individuales aparte, pero igual ya le con el traslado, por favor, para que me confirme, porque tenía entendido que, y les pregunté desde el inicio si las tenían, bueno, era pues aportar desde el inicio de las intervenciones para que ustedes puedan tener conocimiento de esas carpetas, pero ya nuevamente se los corro traslado. Creo que yo tengo una confirmación de lectura y descarga de los elementos, pero igualmente ya les corro traslado. Sí, no hay inconveniente, doctor, para que me remita. Igualmente el juzgado ya recibió la documentación desde el día de ayer en torno a las carpetas correspondientes enunciadas por parte de la Fiscalía General de la Nación y que han servido pues de soporte para la exposición adelantada. Doctor, qué pena con usted, para de pronto no cometer imprecisiones frente a los correos electrónicos. ¿Será que hay posibilidades de que me compartan por el chat de la audiencia los correos electrónicos? Por favor, les pediría, doctor Ricardo y doctor José Gabriel, que en el chat de la sala si pueden anotar el correo para que quede de manera muy precisa y se pueda hacer el compartir, remisión de los documentos por la Doctor, comparto mi correo electrónico. Yo el día de ayer a las 11:03 de la mañana remití la carpeta órdenes de captura. Igualmente al doctor Edgar le compartí, del doctor abogado de Edgar, le compartí la carpeta de Edgar con los elementos de Edgar. Nuevamente les comparto, de las 11 de la mañana tienen la carpeta en su correo, pero voy a remitirles nuevamente las carpetas, pero quisiera que me confirmaran los correos para no cometer imprecisiones. Sí, por favor. Entonces, si son tan amables, colocar los correos en el chat de la sala y ya verificamos en unos instantes que hayan llegado los documentos a los señores defensores. Doctor Ricardo se lo acaba de compartir, doctor Gustavo creo que también, José Gabriel, perdón. Me acaba de llegar, señor juez. Muchas gracias. Antes no había recibido ningún documento. Me acaba de llegar. Perfecto, doctor Ricardo. Doctor José Gabriel, ¿me confirma cuando llegue la carpeta? Me confirmó su señoría la lectura de la carpeta del doctor José Gabriel. Tengo entendido, de acuerdo a lo que me reporta el correo, que ya lo descargó. Listo, doctor José Gabriel, me confirma, ya recibió la documentación. Sí, señoría, estaba revisando los correos, los archivos, porque Perfecto, yo vi el orden del señor fiscal y era del 1 al 34. Aquí están los mismos 34, pero en desorden estaba verificando eso.
Sí, cuando se descargan normalmente asume la numeración no en orden numérico 1, 2, sino 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, y por eso se organiza un poquito, pero pues normalmente ahí está. Sí, ahí está. Doctor, les iba a preguntar una situación, a consultar. Estimo pues que van a analizar la documentación que ha presentado la Fiscalía General de la Nación. Quisiera saber si requieren algún tiempo prudencial pues, para revisar la documentación o si están en condiciones de hacer su intervención de manera inmediata. Doctor Ricardo Burgos, usted me indicará. No, señor juez, ya vemos que ha sido extensa la intervención del señor fiscal. Yo, señor juez, le voy a hacer una solicitud respetuosa. Nosotros, pues hasta ahora conocemos en sí la imputación que vino con la solicitud de medida de aseguramiento. Quisiera encarecidamente, y esto es justificado, en no hacer un minijuicio, sino tener unos elementos materiales probatorios también que contrarresten la posición de la Fiscalía y que respalden la posición de la defensa para ejercer la clara posición que vamos a hacer en contra de lo manifestado en la solicitud de medida de aseguramiento en contra de mi representado Luis Fernando Duque. Quisiera, señor juez, me concediera 4 días hábiles para pronunciarme al respecto. Sería el viernes 8 de la mañana, porque es necesario, tengo conectados todo el tiempo al investigador y a un asistente que es un abogado que me colabora también dentro de la firma, trabajando, y necesitamos hacer unas solicitudes que son ante entidades públicas que seguramente los vamos a obtener 1 o 2 días hábiles, solo quedándonos mañana el día para entrevistarme en la mañana, porque le solicité a la Fiscalía. Es un problema entrar también a la estación de Mártires, tienen que autorizarnos a la Fiscalía para entrevistarme con mi cliente, hacerle algunas preguntas, acordar una serie de circunstancias que me surgen, unas incógnitas que me surgen en este momento, y tendríamos 2, máximo 3 días para solicitar esas pruebas. No es un minijuicio, señor juez, lo hago de la manera más respetuosa. La Fiscalía General de la Nación ha tenido más de 1 año para hacer estas investigaciones. Creo que es un término razonable, sin que suene irrespeto ni con usted, señor juez, ni con el señor fiscal, para poder pronunciarme al respecto. No pediría más, además que en la mitad, señor juez, de la semana tengo que cumplir con una cita importante médica que no puedo aplazar. Sería eso, y es una solicitud muy respetuosa, fundamentada en esos temas de acceder a unas informaciones que desde ya seguramente se van a estar radicando, pero nos vamos a demorar 1 o 2 días hábiles. No podríamos el fin de semana conseguirla, señor juez, y lo hago, repito, de la manera respetuosa y sin ánimo de generar ninguna dilación, porque acá no está corriendo ningún término a favor de mi representado. Muchas gracias, le agradezco mucho, atienda de manera positiva esta solicitud. Gracias. Igualmente, doctor José Gabriel, quiere usted un tiempo para hacer la revisión, no está en condiciones de hacer la intervención en punto de la solicitud que ha elevado la Fiscalía. Señoría, con todo respeto, comparto totalmente la apreciación de mi colega, el doctor Ricardo Burgos, habida cuenta que el señor fiscal tiene un expediente voluminoso. Ya vimos la cantidad de carpetas. Escuchamos la gran cantidad de tiempo que utilizó para hacer su exposición y sobre todo la gran cantidad de informes a los cuales él se refirió. Evidentemente lleva más de 1 año haciendo esta investigación y es imposible hacer, y fuera de eso sería irresponsable hacer una intervención ahorita sin el conocimiento pleno de cada una de las carpetas a que se ha referido, más aún tratándose del derecho de la libertad. En ese sentido comparto totalmente, señoría, la solicitud de mi colega el doctor Burgos para que se nos permita preparar esa intervención. Muchas gracias. Gracias. Se entiende ese trabajo judicial, la petición de parte de los señores defensores. Igualmente quisiera escuchar al señor fiscal en tópico de la petición que han elevado las defensas. ¿Cuál es la posición de Fiscalía General de la Nación, por lo menos del despacho que regenta el doctor Juan Pablo? Señoría, pues este delegado entiende el trabajo que deben hacer los apoderados aquí presentes y sé que pues, es una labor dispendiosa de pronto estudiar todas las carpetas que se han puesto presentes, pero creo, señoría, que otorgar 4 días hábiles es excesivo, máxime si está en juicio eventualmente la libertad de unas personas, privándolas de libertad y que eventualmente puede generar algunas circunstancias particulares. Entonces, ellos requieren definirles rápidamente y prontamente por parte del juez de garantías en esta oportunidad, pues la situación jurídica de ellos,
razón por la cual pues, dejarlos privados de la libertad por 4 días sin ninguna causal o justificación alguna sería, creo yo, que es excesivo. Estaría de acuerdo, sería la suspensión de un tiempo prudente para que de pronto se analicen las carpetas, se estudien de debida forma, pero que sería, creo yo, que 4 días es excesivo privar a estos ciudadanos de la libertad sin ninguna justificación alguna. Entonces, en ese sentido, sería, pues, solicitaría muy respetuosamente que su despacho tome la mejor decisión en el punto de no conceder 4 días, sería a lo sumo el día de mañana o eventualmente sería extralimitado de pronto el día lunes, 8 de la mañana, para que no tengan el fin de semana para estudiar, pero creería yo que dar 4 días es Sí, doctor, es precisamente sobre ese tópico quiero manifestarme. Son dos, creo que dos o tres precisiones muy concretas. Una es, entiendo evidentemente que a este momento no hay unos términos que estén corriendo en razón de que estamos en desarrollo de las audiencias concentradas y la privación de la libertad pues está amparada precisamente en el ejercicio de la orden de captura ya legitimada en punto de procedimiento de aprehensión y de tal manera esta privación de la libertad está sustentada en una decisión de carácter judicial en punto de las órdenes de captura que van encaminadas con fines no solamente de imputación, sino también de probar la imposición de medida de aseguramiento de ser procedente. Por ende, entiende ese estado judicial que está dado el soporte para la privación de la libertad en torno al desarrollo de esta audiencia, más allá de la audiencia de legalización de captura, hasta el agotamiento de la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento con la decisión que se adopte. Pero también lo es que las decisiones y donde está de por medio la libertad deben ser tomadas de manera diligente, pronta y no podrían postergarse en unos tiempos tan amplios en razón a generar situaciones en punto como lo ha señalado el señor fiscal de indefinición en razón de la privación de la libertad, bien sea con una imposición de medida o una negativa a la imposición de medida, lo cual requiere que se tome en un tiempo razonable. También debe entender ese estrado judicial, pues que ese tiempo razonable no puede abarcar, como lo ha señalado uno de los señores defensores, pues el tiempo casi probato, el tiempo para adelantar toda una actividad investigativa tendiente a juicio, porque no es la razón de ser. Acá estamos hablando de unos niveles conocimiento que no abarcan el conocimiento más allá de duda razonable, ni estamos hablando, como lo decía un señor defensor, pues de un juicio. Esto es una situación, una audiencia preliminar en donde los niveles de conocimiento son diferentes y donde lo que se busca no es establecer juicios de responsabilidad penal, sino establecer la procedencia de unas medidas que se definen como cautelares en torno a garantizar unas finalidades constitucionales. También debe ser, en segundo aspecto, analizar este juzgado los tiempos prudenciales para hacer ese estudio que requiere hacer la defensa. Y entiende que, como lo señalaba el señor fiscal, pues tiene que ser un tiempo razonable, no desbordado. Han peticionado a los señores defensores, particularmente el doctor Burgos, que se otorgara 4 días hábiles para el desarrollo de la actividad en torno al recaudo de su información y preparar su intervención frente a la solicitud de imposición de medida de aseguramiento que ha hecho la Fiscalía. Pero considera este juez que también tiene que tener en cuenta otro aspecto, y es, discúlpeme, me salgo un poquito
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Perfecto, doctor. Entonces, listo, perfecto. Dejémoslo a las 2 de la tarde para el 22 de marzo, 2 de la tarde, quedando convocados todos en estrado, señor fiscal, doctor Ricardo Burgos, doctor José Gabriel, tienen el tiempo prudencial para hacer sus análisis y nos veremos para la continuación de esta audiencia el día 22 de marzo a las 2 de la tarde. Le pido también al personal custodio pues que esté presto para su colaboración y dejo el señalamiento en términos generales pues, que esta privación de la libertad que están afrontando los señores Luis Eduardo y Edgar Elicio está amparada con la orden de captura, está en términos de que se agote las audiencias concentradas y pues por lo menos llamo a la cordura en términos de no generar situaciones que entraven en el desarrollo de la actuación con peticiones que pudieran no estar acordes al respeto de la actuación judicial y en los términos que estamos dando, máxime que estas guías que se otorgan es precisamente en beneficio de las defensas para hacer una buena labor, para darles el tiempo de preparación y que se pueda concretar en unas buenas exposiciones para el 22 de marzo a las 2 de la tarde. Doctores, a todos les agradezco su atención. Doctor, una última solicitud. ¿Nos podrían enviar copia, por favor, por lo menos a mí, de esta audiencia al correo electrónico? Ahí está en el... Si nos permiten bajar el link para que la puedan descargar, no hay inconveniente. No obstante, doctor, creo que a través del streaming en este momento han sido cargadas. Esta audiencia creo que está transmitida en vivo y creo que si la consulta por YouTube hasta la encuentra completa. Pero de todas maneras, si localizamos el link, se lo enviamos. Pero creo que por streaming se puede ver absolutamente toda la audiencia. Gracias, señor. Entonces, perfecto. Doctores, un gusto y nos vemos en la próxima fecha.
Gracias, señor juez. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Hasta luego a todos. Feliz tarde, señoría. Hasta luego. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.